Bien, estoy con Beatriz Arlo, no necesita más presentación, todos sabemos que es una de las más prestigiosas intelectuales argentinas, así que vamos a la pregunta directamente, la primera pregunta. Han pasado ya un poco más de 9 meses del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál es su evaluación del gobierno de Macri? Bueno, es difícil hacer una evaluación porque uno podría decir que los pronósticos que traía Macri no le salieron. Y uno podría decir, con cierta inquina, decir, no le salieron los pronósticos. Yo me acuerdo que desde Buenos Aires escribí una serie de notas sobre Davos, siguiendo toda la prensa internacional. Y lo que decía la prensa nacional y lo que decía la prensa internacional era como si fueran dos reuniones diferentes. Porque en la prensa internacional Macri tenía, como usted bien sabe, una figuración en Davos, pero la prensa nacional lo presentaba prácticamente como el príncipe de Davos. Estamos hablando de la reunión de Davos de enero. De enero. Y yo creo que Macri también se consideraba el príncipe de Davos. Hubo el caso de, no voy a decir si de uno o de una periodista, que dijo, yo caminaba por Davos y todo el mundo me preguntaba por Macri. Y yo dije, caminaba con credencial argentina, hablando castellano, ¿por quién le iban a preguntar? ¿Por el presidente del Partido Comunista Chino? Seguramente no. O sea que Macri estaba bajo el efecto de que después de Davos empezaban a llegar fortunas a la Argentina, capitalistas desesperados de hacer sus grandes negocios en Argentina. Y yo creo que el periodismo también estaba bajo ese efecto, que nadie reflexionó por escrito, digamos, en la prensa escrita, nadie reflexionó moderando las expectativas. Lo que estamos viendo hoy respecto de las declaraciones que hace Sturzenegger y Pagay con el tema de la inflación, uno podría decir que también ahí había expectativas que no funcionaron. Sturzenegger dice, estamos por empezar con la cuestión de la inflación. Sí, acaba de declarar Sturzenegger. Después que uno dice, bueno, pero tan mal no lo hicieron, quizás lograron parar, pero no pudieron detener. Uno no les creía que podían detener la inflación en 3 meses. O sea que ahí tenían también expectativas que eran desmesuradas respecto de los resultados que podían obtenerse. Por tanto, los resultados son los de un corto tiempo. Yo no era optimista con el gobierno y sigo viendo que son resultados de un corto tiempo con un gobierno cuyas ideas generales no me simpatizan en absoluto. Entonces, mi diagnóstico general no ha cambiado. Más bien lo que me resulta extraño es que ellos no cambian la seguridad con la que se mantienen. El presidente, sobre todo, la seguridad con la que se mantiene. Con la que mantiene sus políticas. Con la que mantiene su discurso. Con la que mantiene su discurso. Cuando, en efecto, ni la Argentina es el país del mundo a donde acude todos los capitales para invertir, ni la Argentina es un país tan interesante. Si yo fuera un empresario y me dijeran, ¿dónde querés invertir? ¿En Singapur o en la Argentina? Diría, en Singapur. Ni la Argentina es un país, el otro día estaba mirando una clasificación de países, creo que la Argentina, en términos de inversiones económicas y posibilidades, la Argentina estaba haciendo 36 y otros de América Latina estaban en el 40 o el 50. Entonces me da la impresión de que es raro que no cambie ese discurso en una especie de optimismo que no le reprocho, pero que es tan netamente del nacionalismo argento. O sea, hay algo que yo llamo el nacionalismo argento, que no es el nacionalismo y el orgullo nacional, sino que esto es sentirnos lo mejor del mundo. Es de sentirnos... la Argentina va a volver a estar en el lugar que nos merecemos. ¿Qué lugar nos merecemos los argentinos? Digo, respecto incluso de Brasil, que está en crisis, incluso de México, que pasó sus crisis. ¿Qué lugar nos merecemos los argentinos? Digo, nos mereceremos el lugar que podamos construir y sobre todo si mejoramos los índices de pobreza que tenemos en un país que era un país relativamente más articulado socialmente. Tenemos un índice de pobreza del 30%, según lo que acabo de leer, el último informe de Salvia. Los índices de pobreza infantil y juvenil son realmente lo que uno hubiera dicho tercermundistas, cuando se sentía orgullosamente libre de ser parte de esa miseria tercermundista, ¿no?
Usted hablaba mucho de la permanencia del discurso del presidente. Un discurso que tiene el gobierno, para muchos rubros, es el de un cambio cultural. ¿Usted cree posible un cambio cultural en el país? Para empezar me tendrían que decir qué quiere decir. ¿Qué quiere decir un cambio cultural? Por ejemplo, un cambio cultural sería que todos los evasores impositivos pagaran ganancias. ¿A eso se está refiriendo? Porque cada vez que se habla del sistema impositivo argentino se dice que el sistema impositivo es pesadísimo con quienes pagamos, con quienes estamos en blanco, es pesadísimo. Pero ese sería un cambio cultural, que la gente pagara sus impuestos tratando de pagar lo menos posible, pero estuviera registrada impositivamente. Ese sería un cambio cultural. ¿Es ese un cambio cultural? No sé, ¿qué quiere decir él cuando, o qué quiere decir el discurso cuando habla de un cambio cultural? Supongo que no se referirá a la cultura en términos restrictivos, es decir, restrictivos quiero decir en términos de una cultura histórica o en términos... No, supongo que no se referirá a eso. ¿Qué es un cambio cultural? No. Que la gente deje pasar los semáforos en rojo, ¿cuál es el cambio cultural? Porque alguien que dice el país necesita un cambio cultural, primero define el cambio cultural. En los sucesivos momentos en que este país tuvo cambios culturales, desde el siglo XIX, algunos provocados y llevados con por lo que se llamaba la élite gobernante, la élite liberal y liberal conservadora gobernante, se definió el cambio cultural. Y en algunos casos con fuertes conflictos. La ley 1420, aprobada a fin del siglo XIX, en 1780, fue fuertes conflictos con los católicos. La ley de matrimonio civil que aprobó Rocas, lo mismo. Entonces, ¿qué es un cambio cultural? Ese fue un cambio cultural. Ese fue un cambio cultural. La ley 1420 fue un cambio cultural fenomenal. Ahora, ¿qué es un cambio cultural? Que no haya evasores impositivos o que haya lo menos posible me parecería un cambio cultural. Quizás que nos acostumbremos a pensar en dólares sería un cambio cultural, pero para eso debe haber un cambio macroeconómico primero. Claro, yo creo que ellos lo dicen también pensando en una manera distinta de hacer política, de dialogar más, de acordar más. Bueno, el gobierno está obligado a acordar. No, muchos no dialogan, porque tienen al Partido Radical adentro y no lo llaman para comer unas medias lunas cada 15 días. Los radicales, bien sabemos que cuando se enojan un poco, dicen no nos llaman nunca. Que Sanz está enojado, que Negri está declarando, están firmando cosas que incluyen las Malvinas, cosa que no sé si es cierto, pero que está declarando enojado que no han sido convocados. O sea que el buen diálogo comienza por casa. Digo, ellos muchos no dialogan, me parece. Hablando de eso, Beatriz, ¿usted ve a Cambiemos como una coalición duradera? Yo creo que el Partido Radical entregó su enorme riqueza territorial en la convención de Gualeguaychú. Para las elecciones del año pasado, pero para las elecciones del año pasado, y que por otra parte quizás estemos cambiando de la forma de organización de los partidos. Los partidos se organizan por federaciones de intendentes, federaciones de gobernadores, y por tanto que al Partido Radical le sería muy difícil de querer recuperar su gran riqueza territorial, recuperarla efectivamente. Es decir que me parece que estamos en un momento donde son las federaciones las que apoyan a los gobiernos. María Eugenia Vidal ha conseguido su federacioncita de intendentes. Ahí hay intendentes de todos los pelajes. Taishi, yo recuerdo haber ido a cubrir, creo que era para La Nación o para Perfil, no recuerdo, un acto de Kirchner, una campaña en el municipio de Ixi. Ixi se abrazaba a Kirchner como si hubiera sido Jesucristo. No, era fanático, sí. Pero fue un día inolvidable ese de verlo a Kirchner en genuflexión perpetua. Bueno, ahí está Ixi en esa federación que armó María Eugenia Vidal. O sea que yo no sé si no estamos atravesando una transformación de los partidos, en los cuales, por supuesto, que algunos personajes van a ser importantes que decidan. Sergio Massa parece que se ha decidido ser candidato opositor y ver cómo reagrupa el justicialismo, pero me parece complicado. ¿Dónde va a recuperar el radicalismo? ¿Cómo va a recuperar el radicalismo lo que tuvo? Morales va a volver así a decir, bueno, entonces ahora yo disciplinadamente, si la convención me dice que
lo va a hacer. Es difícil una vez que tantas lealtades en el año del centenario de la asunción de Irigoyen a la presidencia de la República. Como claro, es fue en 1916. Tantas lealtades que duraron años, porque hubo fracturas, pero no hubo este desguazamiento del radicalismo. Hubo fracturas, la de Frondizi, sin duda. ¿Usted lo considera desguazado el radicalismo? Yo lo considero desguazado. Que eso desguazado y con alianzas regionales. Es decir, como empezaron a gobernar las élites en el siglo XIX, que gobernaban con federaciones de gobernadores. ¿Y al peronismo cómo lo ve? ¿Uno solo, pero, digamos, con problemas internos? ¿O ve esto que aparece, que es un peronismo muy fragmentado? Si pudiera contestar esa pregunta. Yo creo que veo algunas cosas que no esperaba ver tan rápido. Por ejemplo, la actitud tolerante de Abal Medina. Tolerante hacia el gobierno, conciliadora, no conciliadora, pero dialoguista en el Parlamento, etc. Por ejemplo, dirigentes que yo respeto mucho, como los del Movimiento Evita, que hayan abandonado el kirchnerismo sin dejar la dirección de su nuevo domicilio. Lo abandonaron así. Fueron, hablaron con María Eugenia Vidal, conservaron los subsidios que necesitan, porque ellos tienen mucha gente. Ellos se encargan de muchos barrios donde hay muchísimos problemas. Son dirigentes que yo respeto. El Chino Navarro es un dirigente que yo respeto, lo conozco. Pero en una noche. Se fueron del bloque. En una noche hicieron el atadito y se fueron. Entonces, me parece que eso lo que señala es que el kirchnerismo va a quedar muy aislado, los militantes que todavía sostienen a Cristina, digamos, me parece. Con lo cual, ¿le ve algún futuro a Cristina Kirchner? Personalmente no, pero me he equivocado tantas veces en la vida. Creo que no lo tiene. Creo que todo el mundo, además, en cuanto la ha comenzado a ver más aislada, porque actos organizados por Sabatella, convengamos que pueden servir para algo, pero el hermano de Sabatella no pudo ni ganar la intendencia de Morón, o sea que es su distrito. Yo creo que yo no le veo futuro a Cristina, porque además quizás le cobren las humillaciones, quizás le cobren los malos tratos. Cuando la gente está en baja, necesita haber tenido muchas buenas acciones en su pasado para poder recibir una retribución. Y quizás comiencen a cobrarle las humillaciones, los malos tratos, que según todo lo que sabemos del funcionamiento de ese aparato, Cristina practicaba sobre los que le eran más próximos y también sobre los más alejados, ¿no? ¿Cuáles de los dirigentes que están en la primera línea, obviamente, usted rescata hoy? Ese silencio es llamativo. Yo creo que hay algunas personas que hacen bien su trabajo. ¿Le puedo contestar así? Sí. Yo creo que Margarita Stolbizer hizo bien su trabajo. Yo sé que no está donde yo creí que podía estar hace un año, cuando ella se lanzó su candidatura a presidenta, hizo ese proceso, pero ella eligió hacer un trabajo, que es el trabajo de construir esa causa Otesur, buscar esas pruebas, buscar las informaciones y quién se las diera, en fin, lo que cuesta construir una causa y llevarla a la justicia, y es probable que esa causa sea la causa por la cual Cristina vaya ante los jueces en Comodoro Pi. Entonces yo digo, es una política que hace bien su trabajo y que no tiene un signo de corrupción absoluto, nunca, nunca. En el otro extremo, yo diría, en el otro extremo, aunque en el mismo registro, en la misma tonalidad, aunque en el otro extremo, Carrió, que se ha corrido al centro derecha, también hace bien el trabajo que ella se autoasigna, no el trabajo que quisieran que ella hiciera, sino el trabajo que ella se autoasigna, que es ser una especie de fiscal de la República, una especie de Lisandro de la Torre para la República, y ser un moscardón sobre la espalda de Cambiemos, de Angelici, de Macri, de los amigos de Macri, que a ella no le gusta por estas razones o por las otras.
Y es una política que tiene muy buena información sobre las cuestiones de corrupción y las cuestiones de política, digamos, de judicialidad. O sea que hace bien su trabajo. Si usted me pregunta, las personas que me parecen respetables son las personas que hacen bien su trabajo. Por tanto, uno diría, bueno, ahí está lo que un partido de centro-derecha puede organizar en la Argentina. De Vidal no me dijo nada y sin embargo es la personaje más popular del país, ¿no? El político, el político, la política más. En efecto, y le ha tocado quizás el peor escenario, sí. Pero Macri no va a cometer con Vidal los errores que cometió Cristina con Scioli. Usted sabe perfectamente bien que Scioli le llegaba el 23 de diciembre y Cristina todavía estaba contando moneditas para ver si le mandaba un adelanto para que pagara los aguinaldos. Le hizo, en ese sentido lo necesitaba y al mismo tiempo lo subordinaba. Yo creo que Macri ha dado signos de que no va a hacer eso con Vidal. Han dado pasos para, incluso ante la Corte Suprema se ha presentado la provincia, si no me equivoco, han dado pasos para recuperar algo del Fondo de Reparación Histórica, sí. Que por otra parte es una creación que debemos los argentinos agradecer al impulso que le dio Duhalde a ese fondo en su momento. Y sin duda, yo diría que está haciendo lo que puede hacer alguien de su perfil, que es creando estas ligas de intendentes con los cuales parece ser que hoy no puede gobernar esa provincia. Eso tiene un peligro, pero yo creo que es un peligro a largo plazo para la política argentina, que es ¿qué va a pasar con los gobernadores en este cuadro? Finalmente un presidente va a tener que ir intendente por intendente a pedirle el voto de los senadores y diputados. Claro. Puede ser una transformación increíble, pero en la provincia de Buenos Aires se está viendo, los intendentes están siendo las articulaciones del poder y de ahí el relevo a cómo se va a distribuir el poder más adelante, ¿no? Le agradezco mucho, Beatriz. Una pausa.